El Sabueso, escrito por Federico Echarte. Esta historia se me hace difícil contar. A día de hoy no asimilo lo ocurrido. Tan solo han pasado 6 meses, pero mis recuerdos se presentan vívidamente. Comenzaré por el principio. Fue en los terriblemente fríos días de agosto. Por este hemisferio el invierno manda con fuerzas para mitad de año. Es la región más al sur de la Pampa Argentina, tierra mayoritariamente desolada. Se trata de un territorio llano cuya extensión se pierde en el lejano horizonte. Los árboles escasean, abundan más los pequeños arbustos, los cuales no quitan el aspecto yermo del paisaje. Una tarde después del almuerzo, junto con mis compañeros de trabajo, debimos salir desde el caserón de nuestro patrón, Julio Cipriano Dogomar, para dirigirnos al pueblo en búsqueda de provisiones. Una cosa y la otra distan 20 kilómetros entre sí. Por eso, el trayecto se haría a caballo. De este modo la brigada la componíamos Daniel, el veterano, un viudo corajudo que toda su vida trabajó para don Cipriano. Sus 2 hijos, ya mayores, se habían mudado a Buenos Aires. Nosotros éramos su única compañía. Luego estaba Luis, el más joven de la cuadrilla, flaco y ágil, capaz de correrle una carrera a una liebre, enérgico y predispuesto a cumplir órdenes. Fui yo quien lo recomendé en la finca. Por último, el gordo López, llamado Pedro, el bromista del grupo, que con sus ocurrencias lograba transformar una pesada jornada laboral en un agradable encuentro entre colegas. Y por último, quien les habla, el líder del grupo. Para las 2:30 nos despedimos de don Julio y su mujer. Habíamos avanzado con nuestra manada de caballos y el caserón comenzaba a perderse a nuestras espaldas. Además de nuestros animales, llevábamos 8 mulas que nos servirían para cargar las compras. Así que iban un total de 12 equinos a paso lento, pero constante, por aquella tierra azotada por el frío viento invernal de la Patagonia. El mejor amigo del hombre no debía faltar, pero a falta de uno, llevábamos 4 canes que ya habían sido alimentados antes de partir. Eran todos cimarrones uruguayos, gran raza de robusto cuerpo destinado a la caza de jabalíes. Abrigados con nuestros ponchos de lana, avanzábamos como de costumbre. Todo era muy ordinario. Yo iba en la delantera. Mi tarea era marcar el ritmo del trayecto. Detrás venían el viejo Dani y el joven Luis, quienes se dividían la labor de mantener las líneas de desplazamiento con el resto de bestias de carga. Por último, al final de la cola, venía Pedrito, que había traído su guitarra con la cual envolvía el camino de animadas melodías. Avanzados ya, debimos cruzar la Aguada, una larga corriente acuífera de poca profundidad donde la animalada pararía a beber. El transparente y cristalino líquido corría en dirección sur, un agua por demás revitalizadora. La claridad nos permitió ver el suelo barroso en el cual había curiosísimas huellas de un animal, cuyo tamaño resultaba poco común. Eran muy grandes para ser de puma. Este es el depredador más grande de la región. Aquel avistamiento me inquietó, pero me lo guardé. Daniel, por otro lado, dijo: el demonio anda suelto.
en un tono tan serio como de alerta. Él es por demás supersticioso. Esto le ha llevado a convertirse en el mejor relator de historias de misterio durante los encuentros de toda la peonada. Si se sentaran en el mismo fogón, mojarían sus pantalones. Llegados a destino, un creciente pueblo rural llamado Villamancebo, alrededor de las 4:30, ordené de inmediato la separación del grupo para que cada uno comprara los artículos de sus listas. Los perros irían conmigo, ya que siempre se me ha dado bien manejarlos. Luis entró en la ferretería. Debía comprar repuestos y otros implementos de uso diario. Había elegido este comercio porque allí trabajaba su enamorada Lucía, una joven y encantadora muchacha de cabello claro como el trigo, con quien coqueteaba tantas veces como debiera pasar por allí. Comprado todo, fue acompañado por el grandote empleado de la tienda para cargar sus 4 mulas. Debían amarrar cada compra con sumo cuidado. Así que en breve salen rumbo a lo de don Julio, interrogó el corpulento hombre. Así es. Ahora cuando nos encontremos en la plaza saldremos despacio, respondió Luis. Traten de llegar antes de que comience a oscurecer. Al demonio se le desata la cadena para esas horas, advirtió el empleado. Mi compañero asintió con la cabeza. Luego, se despidió desde lo lejos de su querida Lucía y marchó rumbo a la plaza montando en su joven yegua. Dadas las 6:45, el gordo Pedro finalmente llegó con sus compras al encuentro. Todos habíamos hecho nuestros mandados, ropas, comida, municiones y repuestos, una larga lista de productos que don Julio y su mujer nos habían ordenado. El patagónico sabe por experiencia que por esta época del año el sol no tarda en echarse a dormir. La noche se nos echaría encima más pronto que tarde. Calculé que 3/4 partes del camino de regreso nos cubriría la luz solar. La parte final del tramo sería iluminada por nuestras farolas. De regreso, el escabroso sendero de Pedregullo, que asciende por la empinada ladera sur de la agreste elevación, nos permitió ver la llanura restante. Detrás nuestro se divisaba Villamancebo. Descendimos al yermo espacio. Debíamos volver por el mismo sitio. ¡Gordo!, gritó Luis. ¿Eh?, respondió Pedro. ¿Cómo dice esa? En la noche más oscura parece la lujuria de aquella bella cintura que enseña a la mujer. Luis dio pie a López para que comenzara a animar el regreso. Así, entre cantos y risas, cumplíamos nuestra labor. Divisada ya la aguada, comenzábamos a ver el sol ocultarse completamente en el lejano horizonte. El veterano Daniel alzó su rifle al cielo. Grandes nubarrones se aproximaban. Nos esperaba un duro regreso. Frente a la corriente, los bichos bebieron. Hice un conteo rápido. Los mismos equinos y perros que en la ida. Las compras bien sujetas se encontraban donde correspondía. El orden resultó evidente. Generalmente nuestros mandados los completábamos en perfecto estado. Sin embargo, esa calma que viene tras corroborar que todo marcha según lo planeado, gratifica el alma. Apresurémonos, ordené, pues quería regresar rápidamente al calor de la estufa. Esperen, vengan a ver esto, señaló Luis sobre su yegua. Allí en la corriente, a escasos metros, había un oscuro hoyo cuya profundidad descendía hacia una negrura impenetrable. Ese agujero es semejante a mi glotonería, indicó el gordo López. No tiene fondo. No, espérense. De aquí salió algo, aseveró Daniel. En efecto, el agua barrosa cercana se esclareció dejando a la vista el fondo gris, en el cual vislumbrábamos desmedidas huellas de perro.
Miren, señaló Luis de cuclillas dentro del agua. Sus pisadas son tan grandes como mi palma. La incertidumbre reinó entre los cuatro. El asombro no estaba lejos. Debíamos conjeturar explicaciones a tan anormal suceso. Andando, reiteré. Tras un largo andar, habíamos dejado atrás la corriente de agua que, perdida por la vista, no dejaba de inquietarnos. Un brumoso manto blanco había cubierto la llanura. Avanzábamos en silencio. La noche fría soplaba su hiriente viento sobre nuestros rostros. La niebla, densa como un muro calizo, impedía ver nuestro frente. La luz amarillenta de las lámparas a queroseno creaba una atmósfera encapotada. ¿Saben? Podría ser un perro no descubierto. Lope rompió el silencio. Yo quiero el crédito para nosotros. Le pondremos por nombre Lopensis caninus. Su ocurrencia nos devolvió el buen humor. El gordo siempre fue bien versado. Sin embargo, la risa cesó inminentemente tras el primer aullido. Un agudo sonido que resonó en nuestros pechos. Inquietante, poco familiar. Bestial como ameritaba. Soberbio incluso en su confianza. Un canto a la noche. ¿Escucharon? Preguntó retóricamente Daniel. Es el cantar de quien se encuentra en la cúspide de la cadena alimenticia. El depredador está suelto. Su comentario no me agradó. Mi instinto me indicaba que algo peligroso sucedía. Los perros nerviosos comenzaron a gruñir. Miraban la blanca niebla, ladrándole como si algo se ocultara detrás. Nos detuvimos. Sabíamos que ese perro, o lo que fuera esa bestia, merodeaba en la insondable noche. Eché. Asusé a la jauría que salió en búsqueda de aquello. Se perdieron de vista tras el manto blanco. Quietos, mis subordinados y yo esperaríamos su regreso. Mira qué noche, expresó Luis disgustado. Debimos dejar para mañana. Hice caso omiso a sus palabras. Nada que una buena grapa nos solucione, alegó Pedrito mientras bebía de su botella. Toma, que se te pasa. Esperemos a que los perros regresen, ordené. Los estruendosos ladridos se tornaron en gemidos de riña, jadeos y gruñidos. Allí en el ignoto campo nocturno, nuestros perros daban lucha. Los chillidos de los cimarrones nos dolían. Esa bestia era grande. Finalmente, un rugido tenebroso dio paso a la quietud. ¿Quién venció?, pregunté. Expectante llamé a Tilo, el líder canino, que tras un lento silencio traspasó el umbral de niebla entre dificultosos jadeos. Estaba herido. Su robusto cuerpo presentaba gruesísimas lastimaduras. Su pelo, ensopado en sangre, daba cuenta del cruento enfrentamiento. Tendido en el rocío, a los pies de mi caballo, expiró su último aliento. Ese perro lo adiestré y resultó muy obediente. Le agarré un gran afecto, pero no había tiempo para sentimientos. Ordené apresurar el paso. Debíamos evitar aquella criatura. Por el contrario, durante el torbellino de sucesos, dos mulas huyeron atemorizadas hacia lo invisible. «Me faltan 2 cargas», exclamó Luis. «Iré a traerlas». «Mantente alerta», dije, para luego verlo desaparecer. El muchacho avanzó en su yegua chistando para traerlas de regreso. «¡No se ve nada!», gritó. «Avísanos cuando veas algo», le ordené. «Quien dé caza a aquella monstruosidad se sacará el premio gordo», agregó López. «No, eso no es de este mundo», sentenció Daniel. «Logro ver algo», avisó Luis.
gritó aterrado. Su estremecedor alarido me inquietó aún más. ¡Vuelve! ¡Vuelve!, grité excitado por el miedo. Al galope Luis avanzaba entre la niebla, despavorido. Venía hacia nosotros mientras gritaba en la fría noche. ¡Tiene 3 cabezas! ¡3 cabezas! Lo vimos aparecer envuelto en sudor. Su rostro, pálido como caliza, expresaba el más profundo terror. El incontrolable temblor de su cuerpo lo alejó de su eje. Sollozaba, quebrado sobre su yegua. No podía hablar, solo enrollarse en un llanto ensimismado. No tuvo consuelo. Este valiente hombre había quedado roto. Se jaló de su cabello, abrió su boca y dejó escapar un grito de auxilio. Con Luis desfragmentado en el más profundo dolor, decidí regresar a la finca cuanto antes. Solté las mulas a su suerte, pues debíamos salir al galope urgentemente. Dejaríamos todo para regresar en la mañana. «Vamos, López», ordené a quien se hallaba preparado para la huida. «Vamos», respondió tan serio como obediente. «Me quedaré», soltó el viejo Dani. «Volveré con las mulas», aseguró. Este hombre me desobedeció, evidentemente. Yo tampoco le repliqué, pues él llevaba más tiempo trabajando en el campo que yo años usando mi razón. Sabría manejarse, pensé. Experiencia no le faltaría. Me bastó mirarle a los ojos para comprender que no negociaría, y le dije: «No sabemos a qué clase de criatura pretendes enfrentarte, pero vos elegís. Junto con Pedro llevaremos a descansar a Luis. Te esperaremos en lo del Don. Cuídate». «Virgen Santísima, acompáñame», soltó mientras se abalanzó valientemente hacia la blancura espesa. Allí mismo, tras verlo desaparecer en dirección opuesta, comenzamos a galopar rumbo al caserón. Abandonado el sitio, avanzábamos abriéndonos paso por la fría y la blancuzca campaña. La velocidad estaba limitada por la escasa visibilidad, pero en los claros acentuábamos el ritmo. A Luis lo llevaba Pedro, quien venía galopando detrás de mí. «¿Cómo viene Pedro?», pregunté volteando mi cabeza hacia atrás. «Bien, Lucho viene callado», informó con su grito. Era obvio. El joven muchacho quedó perturbado. Él, de carácter enérgico, ahora estaba decaído en una insana curvatura dorsal. Sus encorvados hombros junto a su mirada perdida atestiguaban el impacto psicológico de aquel avistamiento. «Luis, ¿cómo vas?», pregunté para oírlo repetir. «Tiene 3 cabezas. 3 cabezas». «Dice que tiene 3 cabezas», reforzó Pedrito. Me resultó incómodo vislumbrar un perro de 3 cabezas. ¿Cómo sería posible? Nadie nunca vio algo así. Acá la fiera más grande es el puma, que siempre tuvo una cabeza. Si bien todos vimos las pisadas, estas no son razón suficiente, pero él daba fe de haber visto semejante criatura. Como fuera, omití el conflicto en mi mente para centrarme en llegar sanos y salvos. «Esa bestia lo matará a Daniel», añadió en llantos Luis, que parecía recobrar su compostura. Por un momento sus palabras me desesperanzaron. Reitero, él hablaba desde un desequilibrio emocional ocasionado por el susto, pero a su vez, convencido en su palabra. Logró herir mi optimismo. Sin embargo, confié en que Daniel haría un buen uso del rifle atinándole un disparo mortal a aquella salvajada. Que vengara nuestra jauría era mi consuelo en esta noche de infortunios. «Las mulas», agregó recogiendo sus mocos mientras lloraba. «Estaban destrozadas». «Ya llegamos, Luis, ya llegamos», animó Pedro. En efecto, disipada la niebla, comenzábamos a divisar las luces del caserón. Atravesamos la puerta principal en un apresurado estremecí. Sentamos a Luis al calor de la estufa. Debíamos calmarlo para que nos contara lo sucedido. Cipriano, dueño de la casa,
apareció desde la habitación contigua. ¿Cómo andan, muchachos?, preguntó alegremente, sin imaginar lo que había sucedido. Pedrito tomó la palabra. Don, dijo serio, no pudimos hacer el mandado, expresó culposo. Cipriano se sentó junto a la estufa, mirándonos incrédulos. Siempre cumplíamos nuestras obligaciones. Observó enfrente a Luis, quien estaba recobrando la compostura. Hubo silencio. Mire, don, comencé a explicar. De regreso tuvimos dificultad con el mal tiempo. Vio que esta niebla es complicada de andar. Pero ustedes han andado con peor tiempo, contraargumentó. Sí, Julio, la cosa no termina ahí. Nos atacó un animal salvaje, añadí. ¿Un puma?, preguntó retóricamente. Para eso les di el rifle. ¿Daniel no lo pudo matar? Don, habló finalmente Luis. Es un perro de 3 cabezas que va a destrozar a Daniel. Soltó con una seriedad sepulcral mientras miraba el fuego. Pude ver cómo cada una de ellas mordía a la mula, añadió entre lágrimas. Eso no es de este mundo, sentenció sollozando y se entregó al silencio. Cipriano, incrédulo, preguntó. ¿Daniel está allá afuera? Asentí. Vayamos a buscarlo. Pedro, tú te quedas con Luis, ordenó don Julio. Abrigados para afrontar aquella fría noche, salimos al galope. Cada uno llevaba su rifle Remington 700. Debemos ir en dirección a la corriente, informé. Aceleramos el paso tanto como pudimos, pues la niebla nos dificultaba la visión. Es por aquí. Aminoremos la marcha, ordené. Habíamos llegado al sitio. Nuestras farolas eran la única luz en aquella oscuridad. ¡Daniel! ¡Daniel!, gritaba Julio a la luz de su farola. Ambos teníamos esperanza de hallarlo con vida. Es bien sabido que la vida rural es complicada. Uno la acepta tal como es, con sus problemas y pormenores, que nos terminan fortaleciendo. Sin embargo, esa noche, las circunstancias sobrepasaron todo límite. Cipriano entendió la situación cuando divisó la primera mula. Esta estaba tendida sobre un charco rojizo. El cuerpo no desprendía humo. La vida de aquel animal se había marchado ya. En efecto, Luis habló verazmente. Vimos las 3 mordeduras en el lomo del pobre bicho. Sin lugar a dudas, los fuertes mordiscos destrozaron la columna vertebral. Un puma no ataca de esa manera. El escenario descendió más hacia la salvajada. Dejada esta víctima atrás, nos topamos con una cabeza suelta. Las mulas tienen cuellos gruesos, pero este depredador logró partirlo. Separó el cuerpo en 2. El patrón no decía una palabra. Su asombro lo enmudeció. Ambos estábamos atónitos. Sabíamos que un puma no ataca de esta forma y que su fuerza no alcanza para semejante suceso. Pero por otro lado, asumir la existencia de bestias mitológicas nos resultaba impensable. Por mi parte suspendí el juicio. A los metros encontramos el resto del cuerpo. Estaba intacto. Era increíble. Pareciera que el monstruo únicamente se hubiese movido por un afán de hacerles daño. El deplorable panorama nos indujo a la desesperación. Comenzamos a llamar a Daniel con más fuerzas. Lo rescataríamos para regresar inmediatamente. A la mañana siguiente, con la luz del sol, volveríamos. Nuestro llamado dio los resultados que ansiábamos. Escuchamos su quejido. Quería hacerse oír. Lo encontramos en posición fetal. Sufría el frío. Su rifle, a su lado, había sido usado hasta el final. Le abrigamos su desabrigado torso con un poncho y nos lo trajimos. Dani estaba muy débil. Le costaba respirar.
Sucede muy seguido cuando un bicho nos golpea. Pareciera que se nos achican los pulmones. Llegados al caserón, lo sentamos junto a Luis, quien lloraba de alegría. Su amigo había salido airoso de una dura batalla. ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Dime que lo mataste, preguntaba Luis emocionado. No hubo diálogo posible. Daniel estaba sumamente fatigado. Realmente fue un alivio poder vernos allí, todos juntos refugiados en la casa. Si bien mis compañeros estaban heridos, lo peor había sucedido. Tarde o temprano se recuperarían. El alegrón se esfumó rápidamente. Los 5, reunidos frente a la estufa, fuimos testigos de un ser sobrenatural. Oímos el primer aullido y el fuego comenzó a apagarse. El segundo fue diferente, más grave. Apagó el fuego por completo. Y el último, fuerte y temerario, terminó por apagar todas las luces. La única luz que entraba era por la ventana, y era la luna que nos iluminaba. Curiosos nos asomamos para observar el exterior. La niebla parecía avanzar hacia la casa. Hubo silencio y frío. Expectantes mirábamos por los empañados cristales, como si supiéramos que algo se mostraría ante nuestros ojos. En efecto, lo que vimos fue una locura, digno de un cuento para asustar niños. 2 puntos rojos brillaban en la niebla, a 2 metros de altura aproximadamente. Apuntaban hacia la casa. Los observábamos tan callados como extrañados, salvo Luis, que comenzó a llorar y a temblar. Pedro lo acompañó al sofá para luego regresar a mirar. Al rato, aparecieron 2 más a su costado. Luego otro par más a su otro lado. Un total de 6 puntos rojos allí en la blancuzca noche. Nadie preguntó nada. ¿Qué podíamos decir? Ahí, asombrado por aquello, recordé él tiene 3 cabezas. 3 cabezas. ¿Cómo podría ser? Es una locura. Me quise convencer de que se trataba de una coincidencia. Sin embargo, fue en vano. Cuando los vi parpadear, me descompuse. 6 ojos. Agitado, tuve que sentarme. Todos asustados, nos apartamos de la ventana. Atónitos, cruzamos miradas de incredulidad. Oímos fuertes pisadas que se alejaban, y aquellos puntos rojos habían desaparecido.